Antes de empezar con este tema, quisiera mencionarles una frase que a mí me encanta. Felices son aquellos que viven sin culpa. Ellos se olvidan del mundo y son olvidados por este. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos que solo acepta sus oraciones y rechaza sus deseos. Pero les pregunto, ¿de verdad vivir consiste en seguir esta felicidad olvidando todo lo que nos constituye? Yo creo que no. Mi nombre es Emanuel Gómez Jurado y de eso les voy a hablar hoy. La memoria, la psicoactividad y la psicodelia. Todos tenemos por lo menos una canción que nos lleva a nuestra infancia o que nos recuerda a un momento específico. Normalmente está bien acompañada de muchas emociones, pero es la más común, la nostalgia. Además, tenemos una canción que nos causa una sensación casi inigualable, como si voláramos prácticamente. Bueno, esto ocurre por los distintos procesos biológicos que suceden en su cerebro al momento de escuchar alguna canción. Yo vivía en el bosque muy contento. Bueno, esta es mi recuerdo. La imagen representa cada momento en el que mi padre me cantaba esa canción específica para que yo pueda dormir. Recientemente tuve la oportunidad de presentarla junto a él en vivo. Y cada que la escucho vuelvo a esos momentos y a él. Quiero que ustedes piensen una canción igual o más significativa. Y les voy a preguntar, ¿por qué la música evoca estos recuerdos? Bueno, mientras ustedes pensaban en esa canción y seguramente la tarareaban en sus mentes, una serie de procesos ocurrieron para que esto fuera posible. Pues diversos estudios, como el de Stefan Koelsch, un neurocientífico y psicólogo en 2009, han demostrado que al escuchar música el cerebro activa partes específicas referentes tanto a las emociones como a la memoria, principalmente el sistema límbico, el hipocampo y la corteza temporal en su totalidad. Pero antes de eso hay que entender qué sucede cuando escuchamos una canción en nuestro propio cuerpo. De acuerdo a la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Semejantes de la República Argentina, en principio se hace un análisis acústico. La letra será procesada por el sistema de procesamiento del lenguaje, mientras que la parte musical en sí por los sistemas rítmicos y temporales. Al activar los dos, se activa también el sistema límbico. Este es un sistema que se encarga de procesar las emociones, los aprendizajes y los recuerdos a través de conexiones eléctricas. Allí la música tendrá un efecto de activación y expansión inmediata. Es por eso que logramos tanto aprender como recordar mejor cuando escuchamos música. Pues al escuchar música, el cerebro genera más conexiones eléctricas y estas melodías lo que causan es que estos sectores que yo les mencionaba se activen de forma más rápida y mejor, creando así un recuerdo a corto plazo. Después entra en juego el hipocampo. Es un pequeño sujeto en el centro del cerebro que se encarga de las memorias a largo plazo. A través de las ondas eléctricas derivadas de las ondas del sonido, el cerebro logra adaptarse a las situaciones reales, generando más conexiones y activando los sectores que yo les mencionaba de mejor manera para crear una memoria a largo plazo, asociando todo a las acciones que se están ejecutando. Por último, entra en juego el lóbulo temporal, que es básicamente el lugar en donde esto se almacena. Siempre que queramos podemos tener acceso a ellas. Habiendo hablado de cómo se crean estas memorias, es fundamental comprender cómo podemos verlas. Pues siempre que escuchamos una canción, estamos activando el lóbulo temporal y todo lo que contiene, como las memorias. Pero estas no tendrían ningún sentido sin alguna emoción asociada. Por eso es fundamental entender por qué sentimos cuando escuchamos alguna canción. Eso es sencillo. Según Neuroclass, al escuchar música activamos el razonamiento y el acceso al recuerdo. Y sentimos porque de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Rosario, al escuchar melodías el cerebro libera endorfinas. Estas son sustancias que el mismo órgano genera en situaciones de placer. Comer chocolate, tener un orgasmo son ejemplos de esto. Pues la música tiene exactamente el mismo efecto en nuestro cerebro. Es por eso que asociamos esas canciones a las emociones. Y esa emoción suele ser nostálgica porque extrañamos una felicidad pasada. Entonces, recordamos porque al escuchar música activamos el sistema límbico, el lóbulo temporal y el hipocampo, donde se crean y se almacenan las emociones, los recuerdos.
pero los asociamos a las emociones por las endorfinas que las melodías generan en nuestro cerebro. Y estas emociones suelen ser nostálgicas porque estamos extrañando esa felicidad que ya no está. Pero no me crean a mí, créanle a la ciencia. Un estudio de la Universidad del Rosario titulado El maravilloso impacto de la música en el cerebro muestra con ejemplos y escáneres cerebrales cómo los elementos expuestos se activan al escuchar música. De hecho, menciona que incluso la escucha activa ayuda a pacientes médicos. Por ejemplo, víctimas de accidentes cerebrovasculares que tienen dificultades en la memoria del habla o el lenguaje han demostrado gran mejoría al escuchar música cantada. En este libro se ve como escáneres como este. Como se ve, toda música tiene este efecto en nuestro cerebro, pero la música que nos gusta activa estas partes más rápido y mejor y expande la activación del hipocampo, lo que permite que los recuerdos sean más estables. Bueno, entonces, en estos casos que yo les mencionaba de pacientes médicos, la música que se les pone es la de su preferencia, para que evidentemente ellos puedan tener una mejoría más rápida y más notable en sus dificultades. Pero debemos definir, ¿es la música psicoactiva o psicodélica o ambas? Remitirnos a la RAE va a ser fundamental para entender estos dos conceptos. Pues psicodélico, como todos lo sabemos, es todo aquello que pertenece a la cultura de la psicodelia. Y la psicodelia es una tendencia surgida en la década de 1960, caracterizada por la excitación extrema de los sentidos por drogas alucinógenas, música estridente y luces de colores cambiantes. Y psicoactivo es todo aquello que afecte el funcionamiento del encéfalo y provoque cambios en el estado de ánimo, el comportamiento, los pensamientos o las emociones. Teniendo en cuenta que la música sí afecta partes específicas de nuestro cerebro, sí cambia nuestras emociones y sí cambia nuestro comportamiento, es esencial definir que esta puede ser psicoactiva. Pero debemos entrar entonces a discutir si esta es psicodélica. Bueno, desde la cultura de la psicodelia, esta tiene una estrecha relación con el arte. Pues, como lo plantea Diego Dueñas en su artículo periodístico ¿Qué es la psicodelia en la música? En principio, este movimiento buscaba exaltar los sentidos y los estímulos del cerebro a tal punto de quebrar los límites de la realidad y la conciencia, y expresaba estas visiones a través del arte. Por eso, esos dos conceptos son estrechamente relacionados. Al ver estas creaciones, o al hacer estas creaciones, el cerebro genera más conexiones neuronales y rompe los límites entre las áreas cerebrales. Es por eso que sentimos esa sensación de estar volando, de estar soñando despiertos prácticamente. Ahora, al vivir estas experiencias existen muchos niveles, desde la exaltación de los sentidos por la sensibilización a los ruidos fuertes, los colores cambiantes, como la percepción de movimientos en objetos estáticos, alucinaciones al cerrar los ojos, percepción de vida en objetos inertes y, por último, la desconexión total de la realidad debido al mal funcionamiento de los sentidos. Pero no hay que llegar a tales extremos para poder entender el papel de la música en esta cultura. Inicialmente, la música buscaba estimular el cerebro a tal punto de tener efectos similares a los que tenían el LSD sin necesidad de causar los daños permanentes. Un ejemplo de esto lo plantea Frederick Streeter Barrett en su charla TED The Neuroscience of Psychedelic Drugs, Music and Nostalgia, quien menciona que al usar psicodélicos en ambientes controlados se pueden encontrar muchísimos efectos terapéuticos y que asimismo la música afectaría nuestras emociones de una forma tan intensa que causaría alteraciones medibles en nuestro cerebro. Estas alteraciones medibles que se pueden ver en escáneres cerebrales traerían muchísimas ventajas para aquellos que practicaran estas culturas. Posteriormente, Frederick menciona que al unirse a un grupo de investigación en la Universidad Johns Hopkins, que estaba investigando y estudiando los efectos de la psicodelia en las personas, se dio cuenta que al escuchar música, mientras uno vive las experiencias psicodélicas, uno se ve realmente impactado. De hecho, demuestra que incluso después de años de haber vivido la experiencia, si una persona escucha una canción que pueda asociarse a la misma, es capaz de revivirla. Menciona también que al escuchar música, al consumir
psicodélicos o al vivir estas experiencias, mejor dicho, se pueden encontrar en mayor cantidad las emociones positivas que se encuentran de forma única al escuchar alguna canción. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, como ya lo dije al momento de generar alguna memoria, el cerebro completo escucha las canciones y las procesa. Sin embargo, lo que sucede es que en estas experiencias el cerebro aumenta su ganancia, es decir, la capacidad de respuesta que el órgano tiene. Los estudios de Frederick demostraron que sectores como el sistema del procesamiento del lenguaje, también el de las emociones y, como ya lo mencioné, el de la memoria, ganaron hasta el doble de fuerza al activarse durante estas experiencias. Además, demostró que actores cerebrales como el tálamo, encargado del proceso sensorial básico, la corteza prefrontal media, encargada del manejo de las emociones, y la corteza singular posterior, que contiene el lóbulo temporal y se encarga de la memoria, se vieron activas hasta con 4 veces su fuerza inicial. En palabras de Frederick, la información sensorial se experimenta con mayor riqueza en el cerebro. Las emociones, los recuerdos y las imágenes mentales están sobrecargadas y puede ser el reclutamiento fuerte y generalizado de una amplia gama de regiones del cerebro durante estas experiencias la clave necesaria para desbloquear el cambio que distingue a estas drogas y experiencias de otras. Para concluir, Frederick menciona que tanto la música como los psicodélicos tienen un efecto temporal en nuestro cerebro. Y estos efectos brindarían a los que lo practican una nueva visión sobre sí mismo y su entorno, lo que traería como efecto terapéutico una cura a depresiones muy largas y extenuantes. Antes de dar mi conclusión, yo quiero compartirles a ustedes una canción con la que yo puedo experimentar algo similar. Es de una banda pionera en esta cultura llamada Pink Floyd y la canción se llama Comfortably Numb. Bueno, como primera conclusión, quiero afirmar que definitivamente la música puede llegar a ser considerada psicodélica. Y además, que si escuchar música tiene tantos beneficios para nuestra cotidianidad, hacerlo en etapas tempranas de nuestro desarrollo es fundamental. Una investigación realizada en conjunto entre la UNICEF y el Gobierno Nacional de México demostró que escuchar música en la primera infancia tendría beneficios como la facilidad de la expresión, la motricidad fina y gruesa, el alejamiento de la adicción y, como ya lo he mencionado, la memoria. Es por eso que yo quiero invitarlos a que sigan recordando a través de la música y a que desmitifiquemos completamente estas dos culturas, psicoactiva y psicodélica, pues se ha demostrado que la psicodelia bajo ambientes controlados es completamente beneficiosa para quienes lo practican y que realmente todo estímulo que nosotros recibimos altera nuestro comportamiento, nuestras emociones y activa partes específicas de nuestro cerebro y por lo tanto todo es psicoactivo, eliminando así el tabú que caracteriza a estas dos culturas exclusivamente como negativas. Antes de irme, quisiera mencionarles una frase de Nietzsche: sin música, la vida sería un error, pues sin música no podríamos recordar, y sin recordar, realmente no vale la pena vivir. Muchas gracias.